Muy buenos días, bienvenidos a Matemática en tu Jato, un canal de apoyo para los concursos de matemática. El día de hoy vamos a resolver un problema de la ONEM del año 2018 de la fase 1 y del nivel 1, pero mucho ojito que a pesar de ser del nivel 1 está complicado de analizar. El problema 20 nos dice, ¿cuántos enteros positivos de 7 dígitos son múltiplos de 27 y cumplen que cada uno de sus dígitos es 0 o 9? Aclaración, tenga en cuenta que un entero positivo no empieza con el dígito 0. Muy bien, como siempre, si es que vas a intentarlo por ti mismo, dale pausa al video, de lo contrario, continuemos. Para este problema tenemos que recordar algunas cositas. Lo primero que hay que recordar es con respecto a la permutación con repetición. Mire esta situación, nos dice, ¿cuántos números diferentes de 7 cifras se pueden formar permutando las cifras 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4? O sea, con estas cifras yo quiero saber cuántos números de 7 cifras se pueden formar. Profesor, acá hay un número, claro, pero si el 2 lo pasas acá, si el 2 lo pasas acá, se van formando números distintos. La pregunta es cuántos números en total se pueden formar. No olvidemos que cuando hay cifras que se repiten, hay que utilizar la permutación con repetición. En este caso, la manera correcta de usar la permutación con repetición es la siguiente. Sería permutación con repetición de un total de 7 elementos. Mira, se pone 7 porque hay 7 elementos. Acá hay 7 cifras. Muy bien. ¿Dónde se repiten? Abajo se pone los que se repiten. Se repiten 4, 2. Entonces pongo 4 porque se repiten 4, 2. Y se repiten 2, 4. Entonces acá pongo un 2 porque se repiten 2, 4. Entonces, para calcular esto, lo único que haces, él sale con su factorial y ellos dos también salen con su factorial. Pero no olvidemos que 7 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Lo cual viene a ser entonces 5040. Entonces, si nosotros operamos esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 5040 entre 4 factorial vendría a ser 1 por 2 por 3 por 4, lo cual es 24. 2 factorial 1 por 2, lo cual es 2. Entonces, si nosotros dividimos 5040 entre 24 por 2, nos va a dar 105. ¿Qué quiere decir esto? Que con estas cifras se pueden formar 105 números distintos. Lo segundo que debemos recordar es que si nosotros dividimos un número formado solamente por 9 y ceros entre 9, divídelo entre 9. Donde haya un 9, ahora te va a quedar un 1. 9, donde haya un 9 te va a quedar un 1. Donde haya un 9 te va a quedar un 1. Y donde haya un 0, 0 entre 9 te va a quedar un 0. 0 entre 9, 0. Donde haya un 9 te queda un 1. Donde haya un 9 te queda un 1. Y donde haya un 0 te queda un 0. Esto solamente cuando dividimos un número formado solo por 9 y ceros. Ahora sí, vamos a dar solución al problema. Y miren, empezamos por acá. Dice que nosotros tenemos un número de 7 dígitos, pero que es múltiplo de 27 y que todos sus dígitos son 0 o 9. Pero hay que entender que la primera cifra no puede ser 0, entonces es evidente que la primera cifra es 9. Entonces, la segunda, la tercera no conozco. Yo puedo representar el número como 9A, B, C, D, E, F. Y esto dice que es un múltiplo de 27. Pero mucho ojito, hay que recordar que A, B, C, D, E y F o bien son ceros o bien son nueves. Yo estoy seguro que alguno está pensando, profesor, yo me recuerdo, en mi colegio yo estudié acá el criterio del 27. Correcto, pero si aplicas el criterio del 27 es muy probable que se te complique más el problema. En este caso, el problema te incita a crear una estrategia. Y la estrategia va a ser justamente aprovechándonos de esto. Hay que recordar que si es múltiplo de 27, si yo lo divido entre 9 y luego lo divido entre 3, en ambas divisiones me debe dar una división exacta. Porque dividir entre 9 y entre 3 es dividir entre 27. ¿Ya está? Profesor, ¿y cómo vas a hacer para dividir entre 9? Fácil.
Mira, vamos a suponer que ya estoy dividiendo entre 9. Si yo lo divido entre 9, ¿qué va a pasar? No olvidemos que todas estas cifras o bien son ceros o bien son 9. Si yo lo divido entre 9, recuerda, de acuerdo a lo que habíamos visto acá, donde haya un 9, ahora va a quedar un 1. Profesor, pero no conocemos esto. Ya, pues no conocemos, entonces le voy a poner letras. M, N, P, Q, R y S. Pero yo te pregunto, ¿qué valores pueden tomar M, N, P, Q, R y S? Ajá, profesor, M, N, P, Q, R y S solamente deberían poder ser ceros o unos. Profesor, ¿por qué? Porque no hay que olvidar que ellos son ceros o nueves. Y cuando yo lo divido entre 9, solamente me va a quedar unos o ceros. Entonces ellos son unos o ceros. Yo no sé quién es uno, yo no sé quién es cero, pero sé que todos ellos o bien son ceros o bien son unos. Profesor, ¿y para qué has hecho eso? Es que acá yo ya podría aplicar criterios de divisibilidad. A ver, una cosita. Este número dice que es un múltiplo de 3. ¿Te recuerdas qué pasa si un número es múltiplo de 3? Sí, profesor, yo recuerdo que la suma de sus cifras me tiene que dar un múltiplo de 3. Correcto. Entonces, como este número es un múltiplo de 3, la suma de 1 más m más n más p más q más r más s te tiene que dar un múltiplo de 3. Ah, pero no olvidemos que m, n, p, q, r, s o bien son ceros o bien son unos. Ahora, hay que entender una cosa, que acá entonces ya podríamos darnos cuenta que esto de acá solamente puede tomar dos valores, ¿verdad? O bien es 2 o bien es 5. Profesor, ¿y por qué podría ser 2? Ah, porque si fuera 2, entonces 1, si todo esto suma 2, 1 más 2, 3. Entre 3 te da una división exacta, o sea, que este número se podría dividir entre 3. Y si esta suma fuera 5, 1 más 5 sería 6. Entre 3 puede darte una división exacta. Profesor, ¿también podría ser 8? No puede ser 8, por una razón. Porque no olvides que ellos o bien son ceros o bien son unos. Si todos fueran unos, lo máximo que llegaría sería 6. Entonces solamente hay dos posibilidades. Entonces vamos a analizar esas dos posibilidades. Primera posibilidad, que esta suma sea 2. A ver, si esta suma es 2, ¿qué significaría? Como todos ellos o bien son ceros o bien son unos, es evidente que las cifras, dos de ellas tienen que ser unos y los demás tienen que ser ceros. O sea, él podría ser 1, él podría ser 1 y los demás pueden ser ceros. Ahora, pero puede darse el caso de que n sea 0 y p sea 1. O que n sea 0 y q sea 1. Es decir, que los valores de 1 y 0 pueden permutarse para todos ellos. La pregunta de cuántas maneras se pueden permutar los valores de 1 y 0 para todos ellos. Ajá, para eso habíamos visto la permutación con repetición. Entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, son 6 cifras. Entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar la permutación con repetición, donde la permutación con repetición, a ver, esperen acá, no se mueve, ya está. Ya, la permutación con repetición de un total de 6 cifras, donde se repiten 2 unos y 4 ceros. Ya está. Y te había dicho que él sale con su factorial y ellos también salen con su factorial. Entonces acá tenemos eso. El 6 sale con su factorial, el 2 y el 4 también sale con su factorial. Ah, pero 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. 720. 2 factorial es 1 por 2, lo cual es 2. Y 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4, lo cual es 24. Entonces, si tú divides 720 entre 2 por 24, sale 15. Es decir, hay 15 números acá en el caso 1. Pero profesor, también habíamos quedado
que esta suma podía ser 5, correcto. Eso forma parte del caso 2. En el caso 2 tenemos que analizar que esta suma tiene que ser 5. Pero de igual manera hay que entender que como todos ellos son ceros o unos, es evidente que 5 de ellos tienen que ser unos y el otro tiene que ser 0. Entonces nosotros podríamos decir que M, N, P, Q y R son unos y S vale 0. Profesor, pero el 0 puede ser R, correcto. O el 0 puede ser Q, correcto. Entonces ahora lo que tenemos que analizar es de cuántas maneras se pueden permutar los unos y ceros en estas cifras. Pero como el 1 se repite en este caso, podemos usar la permutación con repetición. La permutación con repetición de un total de 6 cifras, donde se repiten 5 unos y un 0, aunque esto que ya no se repite, que se repite una vez, ya no lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces solamente sería permutación con repetición de 6 en 5. Y como ya te había dicho antes, él sale con su factorial y él también sale con su factorial. Entonces vas a tener 6 factorial entre 5 factorial por 1 factorial. Y esto de igual manera se puede calcular. 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, lo cual es 720. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, lo cual es 120 por 1. Entonces, si tú operas esto, sale 6. Entonces, acá hay 15 números que cumplían y acá hay 6 números que cumplen. Entonces, el total de casos sería 15 en el primero más 6 en el segundo, 21 casos. Muy bien, jovencitos. Este problema sí ha estado un poco complicado, así es que analízalo bien. Muy bien, jovencitos, si te ha gustado este video, dale like al video y suscríbete. Vamos a subir más videos para estudiar. Nos vemos, cuídense.